San Clemente, no han dicho la verdad, no se les ha administrado justicia, no han reparado a una sola víctima, ni siquiera con los traperos que dijeron que tenían. Esto es simplemente una burla, esto es una farsa. Y nos vamos con otro tema fundamental, el Ministerio de la Igualdad y de la Equidad. Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, muy buenos días. Muy buenos días para toda la comunidad, para toda la mesa directiva de la Hora de la Verdad, y un saludo muy especial para usted, doctor Fernando Londoño. Mi admiración y mi respeto para toda esta carrera política y periodística que usted ha desempeñado. Mucha admiración. Muchísimas gracias, muy gentil. Bueno, ¿y qué significa este Ministerio de la Igualdad y de la Equidad? ¿Cómo lo juzga usted? Este ministerio es más que todo un nuevo fortín burocrático de este gobierno neocomunista de Gustavo Petro para llenar los caprichos de la señora Francia Márquez. Este ministerio no tiene pies ni cabezas, no está sustentado ni económicamente, ni filosóficamente, ni históricamente. Y hablemos históricamente de manera rápida, porque el Ministerio de la Igualdad es inviable. La excusa para crear este ministerio es para supuestamente buscar una mayor efectividad a la hora de combatir la pobreza y la desigualdad en Colombia. Pero cuando uno analiza los datos históricos, sin relatos, sin dogmas, sin ideología, uno se va a dar cuenta que el Estado efectivamente ha desarrollado unas políticas para disminuir la desigualdad y la pobreza que en el largo plazo han sido efectivas. Por ejemplo, cuando uno mira la pobreza en el año 1997, doctor Londoño, la pobreza llegaba casi al 86%, o sea, 24 millones de colombianos eran pobres en el 1997. Y cuando uno mira en la actualidad, ya hoy esa cifra se ha disminuido en casi el 50%. Hoy somos apenas el 37% de colombianos que están en pobreza y son 9 millones de colombianos. Entonces uno va viendo aquí que con datos, efectivamente, las políticas han sido no excelentes, pero sí han disminuido la pobreza. Cuando uno va y analiza, por ejemplo, el índice de Gini, que es un índice que les encanta a todos los progresistas, que es el que mide la desigualdad en el ingreso colombiano, uno va y analiza y ve que incluso desde la época de Uribe viene una disminución significativa de la desigualdad en Colombia. Y solo tiene un leve aumento a principios de la época de la pandemia, y ya usted sabe por qué, por la migración venezolana, por esta cantidad de personas que vienen huyendo del socialismo buscando oportunidades en Colombia, y también por la crisis sanitaria y económica del COVID-19. Entonces, históricamente, este ministerio no tiene un soporte para ser creado. Hablemos filosóficamente también de manera rápida. ¿Qué quiere la izquierda en Colombia ahora gobernando? ¿Igualdad en qué? ¿Igualdad en la ley o igualdad material? Porque si me dicen igualdad en la ley, si me dicen igualdad para acceder a la ley, hoy en Colombia todos tenemos igualdad ante la ley. La Constitución es muy clara y dice que aquí nadie puede ser discriminado ni por su raza, ni por su etnia, ni por sus creencias religiosas, ni por su ideología política, ni siquiera por sus oficios o por su género, etcétera, etcétera. Entonces, ya en la Constitución está claro la igualdad, que aquí en Colombia todos somos iguales sin distinción de ningún dato demográfico. Y cuando uno va en lo económico, pues obviamente esa igualdad que la izquierda quiere en el tema económico es imposible. Entonces, cuando uno analiza incluso el proyecto de ley, que yo fui ponente, doctor Londoño, en este proyecto de ley del Ministerio de la Igualdad, y presenté una ponencia negativa porque me parece una irresponsabilidad, en 70 hojas que tiene este proyecto de ley, no hay un dato específico de cuánto le va a costar a los ministerios, a los colombianos, este nuevo Ministerio de la Igualdad. Usted va y analiza y no hay un dato específico que diga si va a costar 2 billones, si va a costar 1 billón, si va a costar 500.000 millones, no lo hay. La única cifra que sí hay es una que dice que el ministerio podría llegar a costar entre 14.000 millones y 2.3 billones. Eso es como decirle yo a usted, Londoño, o como usted decirme a mí que usted va a pintar, necesita pintar algo, y yo le pregunto que qué va a pintar usted, y usted me dice, no sé qué voy a pintar, y yo le pregunte, ¿y cuánto se va a gastar en esa pintada? Pues, no sé, entre 100.000 y 5 millones de pesos. Eso es una irresponsabilidad absoluta,
una improvisación. Incluso aquí no establece un estudio de funciones, costos, viabilidad económica y jurídica del nuevo ministerio, no establece una población objetivo a atender, el alcance real que se pretende con la iniciativa en términos de recursos, no cuenta con una fuente de ingresos adicional, por lo que su implementación será cargada en su totalidad al presupuesto general de la Nación en el año 2023. Entonces, aquí vemos una improvisación y un desorden total. Me dicen que van a fusionar varias entidades del Estado, no dicen cuáles son las entidades que van a fusionar. Entonces, no hay una claridad en este proyecto, y lo que a mí me parece más irresponsable es que el Congreso, el día de antes de ayer, le entregó prácticamente un cheque en blanco al gobierno de Gustavo Petro, firmado con la firma de los congresistas, para que Gustavo Petro hiciera lo que se le dé la gana. Ya fue aprobado en comisiones conjuntas de las primeras y ahora va a pasar a plenaria tanto de Cámara y de Senado. Bueno, ese es el porvenir de semejante proyecto. Todos somos iguales ante la ley, ni más faltaba que no lo fuéramos. Y ni más faltaba que en el terreno de las realidades todos seamos iguales. Pues así es. Tampoco todos somos distintos, y por eso se mueve la sociedad, porque tenemos distintas aptitudes, distintas aficiones, distintas condiciones. Todos somos distintos, uno a uno, no por la raza, sino por, así es, doctor. Por el propio... Sí, diga. Y hay que dejar algo muy claro: de desigualdad nadie se ha muerto. La gente se muere por la pobreza, que es muy diferente. Hay sociedades totalmente desiguales en donde las partes más pobres de la población viven mucho mejor que países que son muy iguales. Por ejemplo, en los años 60 y 70, Reino Unido era prácticamente el mendigo de Europa. El nivel de desempleo, de sindicalismo eran alarmantes. Había mucha pobreza en Reino Unido. Y cuando llega esta señora Margaret Thatcher, con mano de hierro, a ser primera ministra, resulta que en su administración se dispara la desigualdad en Reino Unido. 4 puntos se dispara, pero al mismo tiempo, como se dispara la desigualdad en 4 puntos, también aumenta el nivel de ingresos de las clases más bajas en un 64%. O sea, Reino Unido con Margaret Thatcher en la época de su administración llegó a ser mucho más desigual que antes, pero también las clases bajas fueron mucho más ricas que antes. Entonces, pobreza no es lo mismo que desigualdad, que es muy distinto a lo que pasó, por ejemplo, en la administración de Hugo Chávez Frías, cuando llegó a la presidencia, que antes de él ser presidente, Venezuela era un país muy desigual. Había alrededor del 40% de personas viviendo en pobreza en Venezuela. Y cuando Hugo Chávez llega, disminuye la desigualdad a la fuerza, pero lo hace a costa del sector productivo y termina sumergiendo al 90% de la población venezolana en miseria, casi al nivel del África subsahariana. Y sí, se disminuyó la desigualdad en Venezuela. Sí, hoy Cuba es un país mucho más igualitario porque hay pobreza generalizada, pero todos son miserables. Entonces, esto es lo que no entiende la izquierda, y cuando uno le habla con datos, con historia a la izquierda, prácticamente que el cerebro se les explota porque no pueden entender que desigualdad no es lo mismo que pobreza. Yo prefiero vivir en una sociedad totalmente desigual, pero en donde todos estemos bien, una sociedad igualitaria en donde todos estemos igual de pobres. Todos estamos igual de pobres, que eso es lo que dicen en Cuba, eso es lo que dicen en Venezuela, eso es lo que dicen en los países centroamericanos, de donde está saliendo la gente desesperada para buscar una vida mejor en los Estados Unidos, que es para todos un país tan odiado y tan detestado, y donde resulta que puede que haya desigualdad, pero se combate eficientemente la miseria, se combate eficientemente la pobreza, porque hay riqueza general y de esa riqueza general se benefician todos. De manera pues que tendremos Ministerio de la Igualdad, pero no se sabe para qué. Es el resumen, ¿no? Ni qué va a hacer ese ministerio, ni cuánto va a costar. Sí, se entregó un cheque en blanco al gobierno de Gustavo Petro para entregárselo a la señora que tenemos como vicepresidente, que es una vergüenza absoluta. Y esto, más que todo, hay que contarle la verdad a los colombianos: más que buscar igualdad, más que buscar reducir la pobreza, aquí con este ministerio lo que se busca es crear un fortín burocrático para
eternizar a estas dos pécoras en el poder. Esa es la realidad, porque si queremos acabar la desigualdad, si queremos acabar la pobreza, más que todo la pobreza, hay que liberalizar en realidad la economía colombiana, que hoy está cartelizada y monopolizada. Hay que aumentar el capitalismo en Colombia, el trabajo, el ahorro, atraer inversión. Esa es la única manera de acabar la pobreza. Esa es la receta. No hay varitas mágicas, no hay atajos. Ese es el único camino para superar la pobreza en los países. Ahí están los índices de libertad económica del Institute de Canadá, del Cato de Washington, del Heritage Foundation, donde nos muestra qué han hecho los países ricos para ser desarrollados y qué han hecho muchos países que fueron ricos en el pasado para hoy estar en la miseria, como fue Venezuela. Como por ejemplo Venezuela. Más de 8 millones de venezolanos han tenido que salir del país. Negros, blancos, de cualquier color. Porque la pobreza no distingue. La pobreza no distingue, la pobreza no distingue. ¿Y qué tal la cifra con la época de Margaret Thatcher? Persona tan odiada por tantos y tan admirada por quien tenga que admirar los efectos reales de un gobierno, de una obra de gobierno. 64% disminuyó la pobreza en la Gran Bretaña en la época de Margaret Thatcher. Eso lo dice Miguel Polo Polo con cifras en la mano, con realidades tangibles. Esto no es una cosa de discurso, sino de hechos. Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, muchísimas gracias y adelante con ese principio. Todos somos iguales y hay que combatir la pobreza para todos, la miseria. Hay que dar oportunidades, hay que crear riqueza. Ese es el objetivo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, mi admirado doctor Fernando Londoño. Un abrazo para usted y su familia y quiero concluir. Yo soy negro y soy representante de los afrocolombianos y mis ancestros negros no lucharon con su sangre por su libertad para hoy ser tratados mejor que los blancos o mejor que los mestizos. Mis ancestros negros lucharon por igualdad ante la ley. Y si hoy ellos se despertaran de sus tumbas y vieran lo que está haciendo Francia Márquez y lo que están haciendo todos estos colectivos de negritudes, se revolcarían. Muchas gracias, doctor Fernando. Miguel Polo Polo, representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Comunidades Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. 7 de la mañana, 1 minuto.